Bienvenido al séptimo video, que corresponde a la unidad 7. Ok, bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que son las generalidades del sistema integral de justicia para adolescentes. Dentro de estas generalidades vamos a ver lo que son los principios del procedimiento penal y los principios, vamos a ver más adelante los específicos para adolescentes. Pero bueno, parte de estas generalidades nos establece cuáles son los principios en general del sistema penal, que me imagino que ustedes como operadores de en sí un sistema penal en general y específicamente un sistema para adolescentes, pues ya los ya los debemos de conocer, y si no, pues bueno, ahorita los vamos a ver. Nos dice el procedimiento penal que están establecidos en el artículo 20 constitucional, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Se va a guiar bajo ciertos principios. ¿Estos principios cuáles son? En el artículo 20 nos dice, va a ser el de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación. Específicamente en materia de adolescentes también nos establece estos principios, que ahorita vamos a ver en dónde están establecidos de acuerdo a la ley de adolescentes. Empezando con el primero, que es la publicidad, en un sistema de adultos nos dice muy general, nos dice el principio de publicidad se refiere a que todas las audiencias van a ser públicas, cualquier persona puede ingresar y sujetándose evidentemente a las reglas que se establezcan durante la audiencia. Los periodistas también pueden entrar, evidentemente sin poder grabar, sin poder documentar nada. Ellos toman sus notas y posteriormente ya ponen su publicación respecto a esa audiencia. En materia de adolescentes es al contrario. Nos dice el artículo 22 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El artículo 22, ojalá pudieran tener también a la mano su ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que de aquí en adelante pues la vamos a estar viendo ya un poquito más. Anteriormente estábamos muy enfocados a lo que era la Constitución, ahorita ya vamos a estar viendo lo que es la ley, ojalá la pudieran tener a la mano para irla siguiendo. El artículo 22 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos dice, nos establece estos principios que acabamos de mencionar. El sistema estará basado en un proceso acusatorio y oral, igual que el sistema penal. ¿Qué características tiene el sistema penal? Estas dos características nada más. Acusatorio y oral son características. Los demás son principios. La publicidad, la contradicción, concentración, continuidad e inmediación, esos son los principios. Pero únicamente tiene dos características, que es acusatorio y oral. De igual manera, en un sistema para adolescentes también es acusatorio y oral, y nos dice el artículo 22 de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que aparte de ser acusatorio y oral, se va a guiar o se van a observar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que son los mismos para el sistema penal en general, sistema de adultos. Específicamente, el sistema de adolescentes marca otros principios que vamos a ver más adelante. Y el artículo 32 de la ley nos habla sobre este principio de publicidad. En materia de adultos nos dice, las audiencias son públicas, cualquier persona puede entrar, sujetándose a las disposiciones que se establezcan en audiencia. En la materia de adolescentes es al revés, nos dice, es privado, sin embargo, pueden ser públicas, al menos que el propio adolescente autorice que entre el público en general. Aquí es al revés. La regla general va a ser que se va a establecer o que la audiencia se va a realizar en privado, y al menos que el propio adolescente dé su autorización,
expresa, esa sí tiene que expresamente dar la autorización para que entre el público, podrá ingresar el público. Esto es atendiendo acuérdense, a proteger la identidad del adolescente, a reservar sus datos, porque siempre tratándose de adolescentes va a estar siempre muy vigilado con lupa, pues que no se divulgue la identidad del adolescente y no pueda afectarle en su entorno. Entonces, el artículo 32 de la ley nos dice esto que les acabo de mencionar, nos dice: todas las audiencias que se celebren durante el procedimiento y la ejecución de medidas se realizarán a puerta cerrada, salvo que la persona adolescente solicite al órgano jurisdiccional que sean públicas previa consulta con su defensor. El órgano jurisdiccional debe asegurarse que el consentimiento otorgado por la persona adolescente respecto a la publicidad de las audiencias sea informado. Es decir, se le va a decir al adolescente ¿qué implica que entre el público? Obviamente implica pues que se van a dar cuenta quién es, que se van a enterar de qué fue lo que cometió, cuál fue el hecho delictivo, todo lo que implica pues que existe esta publicidad. Por eso aquí va a ser la regla general que sea en privado. Sin embargo, no hay, si el adolescente lo autoriza, no hay nada que impida que sea público. Nos dice también en todas las etapas del proceso, durante la ejecución de las medidas de sanción, las autoridades del sistema garantizarán siempre la protección del derecho de las personas adolescentes a la confidencialidad, lo que comentábamos hace rato. Por eso son a puerta cerrada en materia de adolescentes, porque tengo que proteger su identidad y tengo que proteger esa confidencialidad. No puedo divulgarlo. Si el adolescente no dio la autorización, si no hay manera de que se divulgue su identidad y yo como servidor público facilito, o como servidores públicos facilitamos la divulgación de la identidad del adolescente, estaríamos cometiendo un delito contra la administración de justicia. Perfectamente nos dice la ley, se va a cometer un delito contra la administración de justicia y eso está establecido en el artículo 36 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Nos dice de la siguiente manera: si la información que permita la identificación de la persona adolescente, investigado, procesado o sancionado, en este caso nos involucra a nosotros que trabajamos en los centros de internamiento, ya está aplicándose una medida de sanción, ya está sancionado, se está aplicando su medida o sancionado, fuera divulgada por funcionarios públicos, se aplicarán las penas señaladas para el tipo penal básico del delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos. Evidentemente es un delito cometido por servidores públicos y pues vamos a estar sujetos a un procedimiento penal. Nos dice también, si la divulgación es por parte de los periodistas, de alguna manera ellos no cometen un delito porque, bueno, están en su función de informar a la gente. Si ellos cometieran ese error de divulgar la identidad del adolescente, para ellos no es un delito, pero para ellos se les va a aplicar una sanción que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son sanciones económicas. Y también está establecido en el artículo 36 y dice lo siguiente: en caso de los medios de comunicación, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 149 de la Ley General. ¿Cuál es esa Ley General? La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y se exigirá la retractación de la misma forma en que se hubiera dado publicidad de la información sobre la persona adolescente investigado, procesado o sancionado. ¿Sí? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en divulgar este tipo de información o divulgar dar cualquier información que permita la identificación de la persona adolescente. Como servidores públicos, acuérdense que siempre vamos a estar observados, siempre vamos a estar en la lupa de alguna institución, sobre todo tratándose de adolescentes, es bien delicado revelar lo que es la identidad del adolescente.
El principio de contradicción, pues en mi derecho mi debido proceso, el principio de contradicción quiere decir que tengo derecho a defenderme, a contradecir de lo que se me está acusando. Esto tendiendo al debido proceso. ¿Se acuerdan que vimos que en el artículo 14 constitucional nos establece lo que es el debido proceso? Que bueno, nadie me puede privar de mi libertad, mis posesiones, mis derechos, sino mediante un juicio seguido en donde me dé la oportunidad de defenderme. ¿Y cómo me voy a defender? Pues atendiendo este derecho de contradicción, en donde atendiendo a este principio de contradicción, yo puedo defenderme y ofrecer pruebas y desvirtuar de lo que me están acusando. El principio de continuidad nos dice que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. De tal manera, y sobre todo en materia de adolescentes, que los tiempos siempre nos apremian y todo debe de ser más rápido, pues tenemos que realizar las audiencias lo más apegadas posible, lo más continuas posible y precisamente para que todos sean respetando los tiempos que se manejan en materia de adolescentes. Y tiene que ver con esto de la concentración, que es otro de los principios. La concentración se refiere a que en las audiencias se desarrollarán, nos dice, preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, ¿sí? En los términos previstos en este código, que estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisamente tiene que ver con este principio de continuidad y concentración para evitar dilatación, para evitar que los tiempos se me vayan prolongando y sea más tardado el procedimiento, para poder abarcar los tiempos pues, como tal, en tiempo y forma, ¿sí? Y pues el último de ellos es el de inmediación. Tiene que ver con la presencia del juez, con el órgano jurisdiccional, donde nos dice, no, el órgano jurisdiccional no puede delegar sus funciones en ninguna otra persona, tiene que estar presente en el desahogo de las diligencias. Ya se terminó todo aquello del sistema tradicional, donde el juez nunca estaba presente, siempre eran alguno otro personal del juzgado, el juez solamente conocía expedientes, solamente leía y leía expedientes y nunca conocía a la persona que estaba juzgando. Atendiendo este principio de inmediación, tiene que estar el juez siempre presente en todas las audiencias, precisamente para que conozca, que vea a la persona. Yo la verdad es que luego de repente veo que los jueces, híjole, exageran también. No puedo yo con eso. Está bien, son adolescentes y hay que tratarlos pues como adolescentes, pero me ha tocado ver jueces que, hola, chiquito, precioso, hermoso, mi niño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No necesitas nada? ¿Te encuentras bien? Yo creo que tampoco se trata de llegar a insultarlos y tratar de hablarles feo o hablarles golpeado, no, nada más normalito, pero creo que cae en esa exageración de hablarles así de, chiquito, bonito, precioso, hermoso. Yo la verdad no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, hay jueces que van más allá de su función y me ha tocado ver alguna situación parecida, pero bueno, a eso se refiere la inmediación, al trato que debe tener el juez directamente con la persona, el adolescente, y que siempre, bueno, en este caso el adolescente en conflicto con la ley penal, y que debe estar presente en todas las diligencias. Parte de las generalidades del sistema de adolescentes nos exige, como ya lo habíamos mencionado, la especialización. Esta está contemplada en el artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El artículo 23 nos establece la necesidad y la obligación de que el sistema sea operado por personal especializado, quienes deben, nos dice, y las autoridades y las instituciones y todos en general deben de promover que los operadores del sistema estén especializados, estén preparados para trabajar con adolescentes. Habíamos comentado que el trabajar con adolescentes no es nada fácil y sobre todo hay que tener esa vocación.
esa vocación que vamos a ir generando, esa paciencia que vamos a ir generando mientras se vaya avanzando el tiempo. Cuando empezamos a trabajar con adolescentes, a veces, bueno, en mi caso particular, a mí me desesperaba mucho. Y decía, ay, cómo quisiera hacerlo entender. Y yo decía, pero ¿qué no piensa de veras? Y bueno, hoy en día ya sé, a través de la experiencia, a través de la capacitación que he recibido, a través de la preparación que he tenido, ahora ya sé lo que comentaba, que literal no piensan, que su cerebro todavía no está desarrollado al 100% y que no magnifican como nosotros los adultos. Entonces, por eso es que la ley contempla en el artículo 23, repito, esta obligación de la especialización y nos dice las instituciones u órganos que intervengan en la operación del sistema deberán proveer la formación, capacitación y actualización específica a sus servidores públicos de acuerdo a su grado de intervención en las diferentes fases del sistema. Nosotros estamos en una fase de ejecución, estamos en un centro de internamiento ya donde estamos en la gran mayoría en una etapa de ejecución. Podemos tenerlos también durante el procedimiento, pero trabajamos más lo que es la ejecución de las sanciones y como tal también debemos de estar preparados para ejecutar las sanciones, las medidas de sanción al adolescente. Y nos dice, parte de la especialización, ¿qué debe haber en la parte de la especialización? Evidentemente conocer el sistema, conocer las generalidades del sistema, conocer la operatividad del sistema, conocer los fines del sistema, que ahorita vamos a ver, ya vimos los fines del sistema en general, del sistema penal en general, que son 4, que ya los hemos visto, los hemos repetido ahorita varias veces, que es esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y la reparación del daño. Esos son los fines del sistema penal en general, que me abarca adultos y adolescentes. Es un sistema penal que están establecidos en el artículo 20 constitucional. Los fines específicos del sistema para adolescentes ahorita los vamos a ver. Entonces nos dice, en la especialización debes de conocer pues las generalidades, debes de conocer las etapas en las cuales estás operando y sobre todo los fines del sistema. Y también algo muy importante, el poder entender parte de la especialización nos da las herramientas para tratar de entender el por qué un adolescente está cometiendo una conducta delictiva. ¿Por qué me está cometiendo una conducta delictiva? Yo la verdad, tristemente, he visto que en muchos casos el adolescente, por ejemplo, en los centros de internamiento está muy bien, va avanzando perfectamente, está estudiando, hace deporte, participa en actividades propias del centro, le está echando todas las ganas del mundo, pero tristemente veo mucho desinterés por parte de las familias. O otra cosa, hay desinterés por parte de las familias y en otros lados no hay desinterés por parte de las familias, pero la familia están normalizadas a las conductas delictivas, a la violencia. ¿Y qué pasa con este adolescente? ¿A dónde regresa cuando sale? Cuando está en el centro de internamiento le está echando todas las ganas del mundo, está estudiando, está trabajando, está haciendo deporte, está haciendo incluso alguna actividad cultural, pero sale del centro, regresa al mismo mundo criminal, al mismo ambiente criminógeno donde salió y va echa para atrás todo el trabajo que se ha hecho en el centro de internamiento. Tristemente veo que el principal núcleo de violencia o delincuencia en la gran mayoría es en la propia casa. Entonces aquí es importante poder entender a través de la especialización, a través de la preparación para la operación del sistema, poder entender por qué el adolescente me está cometiendo conductas delictivas. Un adolescente, y sobre todo aquellos que están a corta edad, no deberían estar cometiendo conductas delictivas. Su mente todavía no debería de estar normalizando esa violencia. Seguramente fue una conducta aprendida, fue una conducta
adquirida. Entonces, les decía, es importante generar esa empatía de poder nosotros, pues tratar de ayudar al adolescente. Si nosotros somos servidores públicos y vemos que el adolescente pues está siendo vulnerado en alguno de los derechos que ya vimos, como una vida libre de violencia, un sano desarrollo, no sé, algunos de los derechos que ya hemos visto, pues tratar de ayudarlo, canalizar a la institución que lo pueda apoyar. Está el DIF, está la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para precisamente velar por que ese niño o ese adolescente no esté vulnerando sus derechos, no se estén vulnerando sus derechos. Sobre todo en adolescentes, les he comentado en adolescentes que todavía son rescatables, en adolescentes que todavía son no tan maleados como algunos que ya de plano su mente y que yo veo que nunca van que difícilmente van a dejar de delinquir, pero hay adolescentes que todavía pudieran ser rescatables y son los que pudiera valer la pena con ellos trabajar y poder identificar si están siendo vulnerados en alguno de sus derechos. Ok, ¿y cuáles son los fines del procedimiento penal para adolescentes? Nos dice en el artículo 102 de la Ley de Justicia para Adolescentes, nos dice, los fines del procedimiento o el objeto del procedimiento penal en adolescentes, nos dice, el procedimiento para adolescentes tiene como objetivo, primero, establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito. Ok, ya hay un delito, ya se estableció que hay un delito. Segundo, determinar si la persona adolescente es autor o partícipe. ¿Qué grado de participación tiene? ¿Es autor o partícipe? Ok, ya determinamos qué grado de participación. El grado de responsabilidad. Vamos a determinar qué grado de responsabilidad tiene y en su caso, qué medida de sanción le corresponde al adolescente. Entonces, son los fines específicos del sistema para adolescentes. Aparte de los 4 que del sistema penal en general, que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y la reparación del daño, aparte tenemos estos otros 4 específicos para la materia de adolescentes. Determinar si existe un delito, si es autor o partícipe, el grado de responsabilidad y qué sanción le corresponde, ¿sí? Todo esto encaminado a un fin socioeducativo del sistema. El sistema para adolescentes tiene un fin socioeducativo. ¿Por qué? Porque te quiero reeducar, te quiero invadir, acuérdense que atendiendo a la atención integral, quiero invadir tu esfera familiar, escolar, social, tus amigos, tus amistades, tu escuela, tu familia. Quiero invadirlo para educarte, si es necesario a ti y a tu familia para que no vuelvas a delinquir, ¿sí? Ok, a eso se refiere el fin socioeducativo. ¿Quiénes son sujetos dentro del procedimiento? Tenemos los mismos sujetos dentro del procedimiento penal para adolescentes que para el de adultos. ¿Quiénes son sujetos? Pues tenemos la víctima o el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, en este caso no le vamos a llamar imputado, se llama adolescente en conflicto con la ley penal, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y las autoridades de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del procedimiento, ¿sí? Pues bueno, en materia de adolescentes, les decía, bueno, tenemos la víctima o el ofendido, pues esa siempre va a existir, porque si no hubiera víctima o ofendido, pues difícilmente estaríamos ya estaríamos hablando de un delito. Tiene que haber víctima o ofendido. El asesor jurídico, pues es el que representa a la víctima o el ofendido. Él va de la mano de alguna manera con el Ministerio Público para representar al ofendido. El asesor jurídico es el representante de la víctima o del ofendido. El imputado, en este caso, no le vamos a llamar imputado, les decía, es el adolescente en conflicto con la ley penal. No le podemos llamar criminal, reo, nada, es el adolescente en conflicto con la ley, ¿sí?
En el defensor, pues evidentemente es la persona que representa al adolescente en conflicto con la ley penal, debe de ser un abogado, debe de ser una persona que acredite que tiene conocimiento. Todas estas personas operadoras, todos los que voy a mencionar ahorita, los que ya mencioné, todos deben de acreditar la especialización o que tienen la preparación para operar el sistema en justicia para adolescentes, ¿sí? Me ha tocado ver que es un adolescente que quiere que la persona designa un defensor, pero el defensor no acredita que tiene los conocimientos o que está certificado en materia para adolescentes, no se le permite ejercer la defensa. Puede quedarse como persona de confianza, que ahorita vamos a ver quién es esta persona de confianza, que es una figura que en sistema de adultos no figura, no existe, pero en sistema de adolescentes sí la podemos encontrar. En adolescentes, la persona de confianza es esa persona que no necesariamente tiene que ser abogado, no necesariamente va a ejercer su defensa. Es una persona que el adolescente quiere que esté presente porque le transmite confianza, porque le transmite tranquilidad, porque él confía en esa persona. Aparte de su abogado, él puede designar un abogado defensor, pero aparte puede decir, yo quiero que esté, no sé, mi mamá, mi cuñado, mi vecino, mi novia, es la persona de confianza. Por eso les decía, si el abogado no acredita tener esta especialización o este conocimiento o acredita poder ejercer en materia de adolescentes, no podrá ejercer la defensa, pero sin embargo puede quedarse como persona de confianza asistiendo al adolescente. Evidentemente el Ministerio Público es una persona la cual va a llevar a cabo la investigación. Él va a ejercer lo que es la conducción de la investigación, va a ordenar diligencias para acreditar la existencia de un delito, si es que hay elementos suficientes para poder ejercer la acción penal ante un tribunal. La policía pues va a estar siempre a cargo al mando del Ministerio Público y va a hacer las diligencias necesarias que le ordene el Ministerio Público para poder acreditar la existencia de un delito. El órgano jurisdiccional, pues entendiendo que el órgano jurisdiccional es quien va a tomar alguna decisión, va a llevar a cabo desarrollar a cabo las diligencias dentro del procedimiento y puede ser los jueces de control, pueden ser el Tribunal de Enjuiciamiento y el Tribunal de Alzada, todo aquel que pertenezca al Poder Judicial, el órgano jurisdiccional. Ok, ¿quiénes son parte además de ser sujetos? Todos estos que acabamos de mencionar son parte dentro del procedimiento. Perdón, sujetos dentro del procedimiento, pero no todos son parte. Parte únicamente tenemos que son, por un lado, el adolescente y su defensor. Por el otro lado vamos a tener la víctima o ofendido con su asesor, cada uno que representa a cada quien, y Ministerio Público, que va más encaminado hacia el lado de la víctima o el ofendido, porque pues está más hacia acreditar el delito y que el imputado o el adolescente reciba un castigo. Entonces, únicamente son parte. Todos son sujetos, pero únicamente son parte dentro del procedimiento: adolescente y su defensor, víctima y su asesor y Ministerio Público. Solamente ellos son parte. Cuando dicen, no, pues entrégale los documentos a las partes, infórmeselo a las partes, solamente estos. El juez no es parte, la policía no es parte, ¿sí? Los peritos no son parte, solamente estos que acabamos de mencionar. Vamos a hablar sobre los grupos etarios. ¿A qué se refiere esto de los grupos etarios? El grupo etario se refiere al grupo de edades. Proviene de AETAS, así como se escucha AETAS, que significa edad. Tenemos 3 grupos etarios en sistema para adolescentes. Tenemos el primero, vamos a dividirlos en cuanto a la edad. Acuérdense, menos de 12 años son niños y no tienen figura en sistema, en la aplicación de la ley. Tenemos 3 grupos etarios. El primero, que es de 12 a 14 años, de 12 a menos de 14 años. El segundo, de 14 a menos de 16. Y el tercero, de 16 a menos de 18.
se va a dividir y en base a eso va a ser la sanción que se le puede aplicar a un adolescente. En base a eso, ustedes me imagino que ya lo saben, va a ser la clasificación dentro de un centro de internamiento, porque lo vamos a clasificar por grupo etario, por edades, no los puedo juntar. Y también tenemos otra figura que es el adulto joven. La ley nos establece la figura del adulto joven. ¿Quién es el adulto joven? Es la persona que ya adquirió la mayoría de edad, pero que está sujeto todavía al sistema de adolescentes. ¿Por qué? Pues porque cometió el delito cuando era adolescente, o porque los sentenciaron a 4 o 5 años y entró de 17 y pues ya adquirió la mayoría de edad ahí en el centro. No lo voy a mandar al de adultos, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí mismo, pero lo tengo que separar de los adolescentes. Ya legalmente esa persona es un adulto joven, ya adquirió la mayoría de edad, pero lo tengo que separar de mis adolescentes porque ya no pertenece a ningún grupo etario, ya no está en el grupo etario que le corresponde y debo de separarlos para evitar esta contaminación. ¿Sí? Entonces son los grupos etarios, tenemos 3, de 12 a menos de 14, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18 y la persona adulto joven. Los niños, es decir, los menores de 12 años no tienen grupo etario. Esos son niños y no son sujetos de la ley. Ha terminado el 7º video. Si ya estás listo, responde tu evaluación.